Bien, buenas tardes todos y todas. Yo creo que el honor es para mí de estar en esta aula invitado por el sobreviviente a la tortura, no de los campos de concentración nazis, sino del sillón odontológico, y fue por la generosidad de Camilo que pude sacar adelante una de mis asignaturas, por lo que él me ayudó sirviéndome de paciente. Y está hoy con nosotros en el auditorio la persona que me encaminó por la manera de ver la salud con un contexto político y económico, como ya el profesor nos lo señaló, y es la profesora Lila Piedad Velosa, a quien conozco de toda la vida. Además es la mamá del profesor Camilo, fue mi mentora, mi profesora y amiga y luego compañera de departamento, y pues gracias por estar aquí acompañándonos, Lila, y espero disfrutes también la conversación. Ayer tuve el privilegio de cumplir un sueño siempre postergado. Mi familia es toda nacida en lo que se llamaba el Gran Viejo Caldas, y toda la vida veníamos a visitar la tía monja a Manizales, al convento de la Visitación, y veíamos el cambio, pero pues nunca podíamos entrar. Y ayer tuve la gran fortuna de poder estar adentro y apreciar la belleza de ese monumento histórico. Entonces con ese quise darle las gracias al profesor Camilo por su invitación y honrar ese monumento tan querido, por supuesto, para todos y todas ustedes. Revisé, por supuesto, el programa que el profesor y su profesor de Antioquia han venido desarrollando durante este semestre, y entonces me di cuenta que habían empezado con una aproximación a qué es la filosofía, vieron un documental, discutieron acerca de eso, vieron varios episodios por fortuna de la serie Cosmos, y entonces seguramente ampliaron los horizontes de cómo se comprende el origen del Big Bang, para dónde va el universo en expansión. Tuvieron la dicha de ver seguramente el documental de Naomi Klein de la doctrina del shock. A mí me tocó leer el libro de 700 páginas para una mejor comprensión, pero el video es bastante amigable y deja los puntos sobre las IES. Sé que no la pudieron presentar, pero estaba programada la película Bananas de Woody Allen para empezar a debatir las teorías del Estado. Esta belleza de película del veredicto que lo deja uno en el filo de si sí o no, y bueno, ya ustedes habrán discutido sobre eso. Y supe también que estuvieron con el profesor Camilo dándole vueltas a las teorías de la justicia y a cómo se ha entendido la justicia desde el mundo griego y cómo se entiende la justicia el día de hoy. Y que los énfasis o los ejes conductores epistemológicos de este curso son los que están en la diapositiva: el racionalismo crítico, teoría del Estado, el proceso de paz y derechos fundamentales. Y quizás es por esto que el profesor me invitó, porque mi postura de investigación, de escritura, es desde la primera de esas, desde el racionalismo crítico, desde una postura que intenta hacer análisis críticos, en particular de la salud, pero para poder entender la salud en el mundo de hoy hay que acercarse necesariamente a otras disciplinas, a otros conceptos. Y entonces estoy en este momento disfrutando de mi año sabático, y en este año sabático estoy profundizando en las teorías de Estado, sociedad y salud, y preparé especialmente para ustedes esta conferencia, para este curso. No la tenía todavía estructurada porque la debo presentar antes de integrarme: surgimiento, esplendor y ocaso del estado de bienestar. Entonces, con la profesora Lila Piedad aprendí muy temprano que a todo evento, a toda situación, problema, algo que queramos debatir o estudiar, tenemos que ponerlo en contexto. Y yo creo que yo fui un poco exagerado, y entonces yo le pongo mucho contexto siempre a las situaciones que tengo que debatir. Entonces, para poderles hablar del estado de bienestar, yo tengo que remontarme al final del Renacimiento y ubicarme más o menos en los años en que está vivo y activo René Descartes, y empieza todo el posicionamiento y la hegemonía del método que se ha denominado el método positivo o el empírico positivismo, donde hemos sido todos y todas formados.
Si ustedes observan la diapositiva, van a ver en la parte de arriba que vamos a estar entonces ubicados en final del Renacimiento y lo que vamos a denominar el inicio de la era moderna, que coincide, para buena fortuna del curso, con el surgimiento del Estado como lo conocemos en la actualidad, el Estado moderno. El Estado moderno, para resumir o para que sea el abrebocas de lo que sigue, es el producto de una confrontación política de los estados que existían en la época del año 1630. Como vieron con el profesor en los modos de producción, el Estado de un momento histórico corresponde o responde a los intereses políticos de quien tenga el poder en ese momento. Entonces, en la era medieval se requería cierto tipo de Estado, pero cuando ya el capitalismo despega y empieza a arrancar, es necesario reemplazar ese Estado de la Edad Media, la pirámide que vieron con el profesor, con el rey arriba y los siervos feudales amarrados a la tierra en la base de la pirámide. Ese Estado ya no le sirve al capitalismo que está despegando y entonces hay que cambiar el Estado, no como institución, sino como la manera en que éste funciona. Entonces vamos a mirar qué es eso de la guerra de los 30 años, que será entonces la partera del Estado moderno, porque al finalizar la guerra, en 1648, se rediseñará la arquitectura europea, como veremos en unos mapas a continuación, y se sellará mediante un tratado de paz que se denomina la Paz de Westfalia o el Tratado de Westfalia. Así lucía Europa antes del inicio de la guerra. Podemos apreciar aquí que todavía el Imperio Español era muy poderoso y tenía posesiones en muchas partes de Europa. Estaba el Reino de Francia, estaba el Reino de Inglaterra, el Reino de Noruega y Dinamarca eran uno solo, el Reino de Suecia, existía Polonia como una entidad política independiente, y aquí estaba el Imperio Otomano. No existía todavía como tal la república que después sería el Imperio Alemán, no existía Italia. Como ustedes pueden ver, en la mitad del plano de Europa no existían muchos de los países que hoy conocemos, y había aquí un territorio que está rodeado por esta franja de color café, que era el vestigio del Imperio Romano de Occidente, que se conocía como el Sacro Imperio Romano Germánico. Saliendo de la Edad Media, los estados respondían básicamente a dos poderes en Occidente, al Papa y al Emperador. Y entonces el Papa vivía en los estados pontificios, que habían sido extendidos desde el inicio del Renacimiento con el Papa Borgia, y el emperador vivía en Viena y dominaba sobre estos reinados, sobre estos territorios, perdón. Aquí tenemos la cronología entonces de los 30 años, que su disparador, su iniciador, es un conflicto de tipo religioso. Había en Europa dos tendencias predominantes religiosas: el catolicismo, liderado por España, secundado por los estados pontificios, y el protestantismo, al que se adherían más los países del norte, y Francia, que jugaba un papel a veces católico, a veces protestante, a conveniencia de lo que estuviera sucediendo. España era un imperio bastante poderoso para la época, y si ustedes recuerdan, si no lo recuerdan lo aprendemos, era dueña de lo que son todos los territorios de lo que es hoy Holanda, Bélgica y Luxemburgo, los conocidos Países Bajos. Había una pelea de los Países Bajos por independizarse de los españoles, y los protestantes apoyaban esa causa. Seguramente apoyaban con armas, con dinero, etcétera, etcétera. Y en uno de los primeros enfrentamientos, los españoles empiezan ganando esta guerra de los 30 años y empiezan aplastando la rebelión acá en los Países Bajos españoles. Este mapa está un poco mejor consolidado, pero básicamente nos repite lo que vimos en la diapositiva anterior, y vemos como aquí no había todavía las entidades territoriales conocidas por nosotros y nosotras hoy en día. Este famoso cuadro colgado en el Museo del Prado en Madrid se llama La rendición de Breda o la entrega de las llaves de la ciudad.
La ciudad de Breda queda en donde son los territorios de los Países Bajos españoles. Los españoles ganan la guerra temporalmente, y ahí se ve en este cuadro pintado por Diego Velázquez la entrega de los flamencos de la ciudad a los españoles. Los franceses, al ver que los católicos españoles estaban ganando la guerra, se preocuparon porque iban a quedar cercados por el norte y por el sur como con una tenaza, y tenían problemas sobre la futura expansión. Y entonces van a entrar a la contienda, van a entrar a ser beligerantes del lado protestante en 1635, y esto inclinará la balanza a favor de los protestantes, que terminan entonces derrotando a los católicos y obligándolos a firmar la que ya mencionamos, Paz de Westfalia, que se encuentra acá en lo que más adelante mencionaremos, será el Imperio Alemán. Acá tomé unos de los facsímiles del Tratado de Westfalia y una de las páginas ilustradas de cómo empieza a redactarse desde el derecho de la época, Camilo, lo que serían las condiciones que regirían en el mundo de ahí en adelante una vez pactada la guerra. Que si bien es una guerra originalmente religiosa, ya han visto a lo largo del curso que la religión es el pretexto, pero es un problema político, económico y de un modo de producción que necesita imponerse, y que para poderlo hacer necesita adaptar desde abajo un nuevo Estado al servicio de un nuevo modelo de acumulación, que ya para esta época, 150 años después del nacimiento del capitalismo, era un capitalismo en pleno despegue, pero que requería de unas instituciones diferentes a las de la Edad Media. Aquí tenemos entonces la arquitectura europea que culmina una vez se firma la Paz de Westfalia. Tenemos entonces, no lo habíamos visto antes, independiente, seguramente existió independiente mucho tiempo atrás, vuelve a tener su independencia el Reino de Portugal, Suiza nace como nación, el Reino de Polonia, el Reino de Nápoles, los estados alemanes, ya veremos qué proceso de unificación van a tener, Noruega y Dinamarca, Suecia se hace con unos territorios en el continente, Inglaterra permanece como estaba, el Ducado de Saboya permanece independiente, el Reino de Nápoles también, y ya veremos lo que pasó en este lado con el Imperio Otomano. Prusia era un país por sí mismo, pero iba a ser parte luego con el reinado de Baviera de los estados alemanes. Esta diapositiva un poco borrosa es la ampliación de esa delimitación de los estados alemanes. La nación alemana como tal es una nación joven, es una nación-estado que nace mucho después de este momento histórico, y puede que no se vea muy bien, pero ustedes, cada manchita de color que ven es una ciudad que era independiente, y de acuerdo al rango, de acuerdo al poderío económico y militar que tuviese, era o una ciudad, un electorado, un obispado, un ducado o un reino. La más poderosa de todas era Baviera, y le seguía Prusia, y aquí tenían otra ciudad muy importante, un obispado que era Salzburgo, pero si ustedes ven había unas muy pequeñas. Llegó a haber, se calcula, cerca de 400 ciudades-estados que al finalizar la Paz de Westfalia empiezan un proceso de unificación que es el que le dará después la forma geográfica, política y la entidad nacional a lo que conocemos como Alemania. Miremos brevemente cuáles son las consecuencias entonces para lo que nos interesa esta tarde de teorías del Estado de la Paz de Westfalia. Entonces, pasamos de un predominio del papado y del emperador romano de Occidente a un predominio de los estados-nación, y por eso entonces se dice que caen en este momento esas formas de poder supranacionales. Se afirman las monarquías absolutas y el rey va a ser la encarnación del Estado, un poder restringido solo por las leyes divinas, las naturales y los parlamentos. Existían parlamentos en la mayoría de los países, pero era potestad del rey convocarlos o no. Entonces era una democracia, como los tipos de democracia que discutieron, que era potestativa del monarca si convocaba o no
a los parlamentarios a discutir lo que tuviesen que discutir. Por supuesto, se hizo una recomposición del mapa político europeo con una hegemonía en el continente de Francia, con el hundimiento del imperio de los Austrias, tanto en España como en la parte de Austria-Hungría. España pasa a ser una potencia secundaria, Holanda logra su tan anhelada independencia, y se fragmenta Alemania. Lo que la paz de Westfalia quería era libertad de culto al interior de los territorios, entonces digamos nominalmente se alcanza igualdad y libertad religiosa y se supone que finalizan las guerras de religión europeas. El sur de Europa permanece católico y el norte básicamente protestante. De esta diapositiva interesa sobre todo que vamos a tener unas características fundamentales de lo que será ese Estado moderno al servicio del modo de acumulación capitalista en pleno despegue, como ya he señalado 2 o 3 veces en la clase. Y es que el Estado Nacional moderno tiene una población, tiene un territorio y tiene una soberanía, un gobierno con autoridad sobre la población del territorio que se complementa con la emisión de moneda, tributación a la población y control del uso del poder, es decir, control del ejército. Antes de la paz de Westfalia podía haber ejércitos que se reclutaban temporalmente para librar una batalla X y a partir de este momento ya los estados tienen un ejército dependiente del soberano para defender esas nuevas fronteras que se han configurado al terminar entonces esta guerra de los 30 años. Voy a hacer un recorrido como de gato con botas muy rápido por algunos eventos históricos claves para poder llegar al surgimiento de los estados de bienestar, y este cuadro pintado por Eugène Delacroix que se llama La libertad guiando al pueblo, que siempre nos la han mostrado como una alegoría de una mujer con el pecho desnudo con la bandera del país que fuere, guiando al pueblo a tomarse el poder del Estado. Aquí la vemos con la bandera francesa para ilustrar entonces el año de 1789, momento político muy importante en Europa por tratarse de la Revolución Francesa, que nos va a traer o nos va a legar a la modernidad los 3 famosos principios, incumplidos casi todo el tiempo, de libertad, igualdad y fraternidad. Francia adquiere la nomenclatura de República Democrática, pero en un momento dado uno de los generales empieza un ascenso político importante, lo vemos ahí en la diapositiva, se trata de Napoleón, que al principio hizo una promesa de democratizar el Estado francés, pero sabemos que termina después proclamándose emperador, como lo ven en la parte de allá de la diapositiva, y inicia unas guerras que se conocerán genéricamente como las guerras napoleónicas, que no son otra cosa que tratar de redefinir la arquitectura que había quedado después de la paz de Westfalia. Francia anhelaba mayor control territorial en Europa y para ello Napoleón entonces, en el periodo de auge del imperio de Napoleón I, de 1804 a 1814, va a hacer la guerra con casi todos sus vecinos, va a colocar incluso en el trono español a uno de sus familiares, y aquí vemos cómo tenemos estados en donde había personas o parientes amigos, y esta sería la frontera de la máxima expansión del imperio napoleónico, y sabemos que la pretensión de Napoleón era conquistar Rusia, y para poder conquistar Rusia tenía primero que conquistar todos esos territorios, y todos recordaremos que es ese invierno ruso inmensamente frío, de 30 y 40 grados bajo cero, el que va a impedir que Napoleón llegue a ocupar esa Rusia zarista, y hace que Napoleón tenga que devolverse, y después van a desarrollarse una serie de guerras entre los aliados contra Napoleón,
que primero es derrotado, como ya mencioné, en el invierno ruso. En 1813 es derrotado, abdica del imperio y se retira a la isla de Elba en el Mediterráneo, y durante más o menos un periodo corto, Luis XVIII ocupa el trono francés. Napoleón dice: no renuncio a todas esas mieles del poder y del imperio, regresa a Francia en lo que se llama el imperio de los 100 días, pero va a ser derrotado definitivamente en la ciudad belga de Waterloo por el duque de Wellington, inglés, y va a exiliarse después a la isla de Santa Helena. Aquí vemos un mapa, la localidad de Waterloo, y un mapa más o menos de lo que fueron los últimos momentos de esa guerra. Al igual que en la guerra de los 30 años, que culmina con la firma de un tratado, la aventura militarista de Napoleón en Europa y su derrota por parte de unos aliados que son Rusia, Francia, Inglaterra y Alemania, van a convocar un nuevo congreso. Es decir, que se va a definir una vez más la arquitectura geográfica de Europa, y esta vez el congreso va a sesionar en la ciudad de Viena y va a ser dirigido por uno de los grandes estrategas políticos de la época, el canciller austriaco Metternich. El Congreso de Viena lo que hace es darle un viraje a la postura política de los estados europeos que derrotan a Napoleón, y lo que se va a imponer en Europa es un orden de tipo más conservador que liberal, como seguramente lo vieron en la clasificación de Norberto Bobbio. Un estado conservador, entonces va a ser un estado que está más al servicio de los dueños de la tierra, que va a tener alianzas con las iglesias, con el ejército, que no le interesa el bienestar social de la población porque lo considera una dádiva o una calidad religiosa, en contraposición con el estado liberal, que piensa que darle cosas a la población es un derecho, y lo van a llamar ellos una redistribución social del poder, como veremos más adelante. El Congreso de Viena entonces se reúne después de la caída de Napoleón para crear un balance entre los poderes europeos. Se supone que era ya el definitivo, que evitaría las guerras futuras y mantendría la paz y la estabilidad. Los países representados fueron Inglaterra, Austria, Rusia, Prusia y Francia, aunque derrotada, consiguió mantener una posición internacional importante gracias a su ministro de Asuntos Exteriores. Asisten con menos poder Suecia, Portugal y España. Se toman muchas decisiones, como que Prusia, que es una entidad territorial que hoy no existe, gana territorio, Austria gana territorio, Suiza se declara neutral, Francia se restablece como reino a los Borbones, España se restablece a Fernando VII, Inglaterra asegura la primacía como el nuevo imperio y la potencia marítima de su tiempo, Rusia anexiona Finlandia y la mitad de Polonia, Noruega y Suecia se unen, se crea Holanda y Francia pierde parte de su territorio. En esta, que es parecida a la anterior, vemos cómo Inglaterra recibe la isla de Malta y las Islas Jónicas. Italia es dividida en varios reinos italianos, algunos de ellos van a ser recibidos por Austria, y como vimos, Polonia va a ser repartida entre Rusia y otras potencias. Rusia además recibe parte de Turquía y Finlandia. Grecia va a ser dominada por el Imperio Otomano, y la Confederación Germánica sigue siendo formada por 38 estados, los más poderosos de ellos Austria y Prusia. Y así está la arquitectura del momento posterior a la derrota napoleónica, con un triángulo de poder que se repartía o se compartía entre Berlín, San Petersburgo y Viena. En este momento vamos a mirar entonces cómo aparecen otros países que van a ser bien importantes en la época contemporánea, en la llamada Nueva Guerra de los Balcanes del año 92, pero vemos cómo había una cuña de territorio que se adentraba en Europa, dominada por los turcos o los otomanos. Vemos cómo Polonia va a ser absorbida por Rusia, los Países Bajos mantienen su independencia,
Dinamarca ya se va a separar de su anterior aliada, y vemos que aún no tenemos una Italia unificada y no tenemos los países que luego veremos en esta parte de la diapositiva. Van a suceder varios hechos, no los voy a mencionar todos porque sería muy largo, pero vemos cómo este territorio que era controlado por los otomanos empieza a sufrir fragmentaciones por guerras de independencia o luchas independentistas nacionalistas. La primera de ellas es Grecia, que primero logra su independencia en un terreno pequeño, pero luego va ampliando su territorio, como lo ven en la guía de colores de la diapositiva, hasta tener más o menos la extensión territorial que ha mantenido de ahí en adelante. Un hecho importantísimo, innegable, que va a redefinir el equilibrio de fuerzas del continente, va a ser conocido como la Primavera de los Pueblos. La Primavera de los Pueblos sucede entre el año 1848 y 1849. Y sucede no porque sí, sino porque las condiciones de opresión de ese modelo capitalista, que ahora ya estaba a toda máquina, había producido lo que suele producir ese modelo. En uno de los extremos mucha riqueza y en el otro de los extremos mucha pobreza. Muchos de los países europeos ya capitalistas mantenían en mucha parte de su territorio modelos de producción todavía feudales. Y entonces había gente muy pobre en esos estados y también en las potencias más avanzadas, y en el lapso de 9-10 meses, en un tiempo que las comunicaciones eran bastante demoradas al interior de Europa, se desatan luchas populares, tomas de ciudades, derrocamientos de gobiernos en muchos sitios que están ahí representados como pequeñas llamaradas. Y hay varias ciudades en que se instalan los gobiernos populares durante meses. Recuerden que el Congreso de Viena había decretado un orden de tipo más conservador, y todas estas revueltas estaban más alimentadas por toda la producción política de los socialistas y ya las obras de Carlos Marx y Federico Engels. Y vemos que estallan entonces casi a lo largo y ancho de Europa, pero el equilibrio de fuerzas era muy desigual y las potencias en un año, más o menos hacia 1850, han derrotado ya todas las revoluciones que triunfaron en ese momento y retoman con mano dura el control de todo el territorio. Tú pudiste enviarles el correo con el... Perfecto. Una encuesta solo por saber. ¿Cuántos y cuántas leyeron el artículo complementario? Bueno, esta encuesta está buena, nadie. Perfecto, no, está bueno. Lo rico es que van a quedar motivados y motivadas para algún día en la vida ir a esa lectura y encontrar lo que allí pues, se quería como pretexto para la charla. Por fortuna aprendí con la mejor maestra. El maestro no puede pretender trabajar con lo que dejó como lectura y debe pretender que nadie leyó, como efectivamente ustedes bien lo hicieron, para que yo me tenga que esforzar más en dejar claro qué es eso del estado de bienestar y por qué nace, para qué nace. Quería mencionar entonces una anécdota, pero que va a ser muy importante para los estados de bienestar. En la zona de Alemania es donde con más valor y bravura pelean y toman el poder, y va a haber un nombre de un personaje. Si aquí tenemos así nerds como que les gusta googlear algunos nombres de los que uno dice en clase, Rudolf, alemán, Rudolf Virchow, con B pequeña, Virchow con W. Rudolf Virchow era un médico especialista en patología, pero con una gran sensibilidad social, que entendía que las personas se enfermaban diferente cuando eran trabajadores de las minas o cuando eran trabajadores de las oficinas de servicios en Berlín.
Rudolf Virchow, entonces al triunfar la revolución en Alemania, es nombrado encargado de los asuntos de salud y se va a recorrer la zona, hace una serie de investigaciones y a él se le ha dado el nombre de padre de la medicina social, que es la rama a la cual la profesora Glorita y yo nos adscribimos, que es ver la salud desde un punto de vista más crítico, eso como anécdota. Tendremos otro evento histórico importantísimo en Europa que va a ser la guerra franco-prusiana. Son todas estas guerras de corta duración que van a anteceder a los grandes conflictos bélicos del siglo XX, Primera y Segunda Guerra Mundial. Vemos aquí que hay unas escaramuzas en 1864 en los ducados daneses, en 1866 se produce un enfrentamiento